Listo. Ahí está, estamos grabando, ¿ya? Entonces, como les decía, la barra de herramienta, la que fuera que nosotros activemos acá en la opción de visualización de barra de herramientas, nos va a aparecer en nuestro espacio de trabajo. Y es vital que aprendamos primero esto antes de utilizar el software, precisamente porque muchos cuando están empezando a manejar SketchUp o cualquier software de graficación, como han aprendido al principio a utilizar iconos, es que no encuentran cómo hacer, ¿no? Entonces, en este caso, para empezar, vamos a aprender de esta manera, ¿ya? Una vez que yo ya he activado todas las ventanas o las barras de herramienta flotantes que necesito, yo le voy a dar cerrar, ¿no? Todavía no voy a utilizar el Enscape, ¿no? Entonces voy a cerrar nomás las barras flotantes del Enscape, ¿ya? Porque vamos a hacer en un par de semanas el Enscape, ¿ya? Para renderizar fotos estáticas y videos. Entonces, si yo tomo aquí esta barra flotante de la parte superior donde está el nombre, puedo irla moviendo donde yo necesite. Entonces, tengo la opción también de poder anclar esta ventana, perdón, esta barra flotante a la parte superior o a la parte lateral. Clásicamente en SketchUp viene anclado a este lado, ¿no? Si yo agarro y muevo esta barra y la llevo hasta este extremo, van a ver que se ancla, ¿no? A la parte lateral. Pero van a notar también de que acá arriba tienen esta línea punteada, ¿no? Entonces, si yo quiero mover esa barra, tengo que agarrar de esa línea punteada y van a ver que cuando me pose sobre esa línea punteada, es que voy a tener activada la opción de mover. Si se fijan, el cursor cambia, ¿no? En el espacio de trabajo tengo el cursor, esa flechita negra, pero cuando me acerco a esa línea punteada de la barra de herramientas de los primeros pasos, cambian, ¿no? el cursor y se vuelven unas flechitas blancas, ¿no? Flechas en las 4 direcciones de los ejes, ¿no? Entonces, si yo agarro de ahí y la estiro, ¿no? La puedo volver a mover y la puedo llevar tal vez arriba, ¿no? La parte superior, y la suelto ahí, ¿no? Entonces, es más que todo parte del trabajo que ustedes van a realizar y de cómo se sienten más cómodos con el trabajo, ¿no? Que van a realizar en SketchUp. Yo, cuando tengo barras activadas, siempre las pongo en la parte superior, ¿no? A mí personalmente me parece más cómodo, ¿no? Hay otros que les parece más cómodo ponerlas en un costado. Eso ya depende de ustedes, ¿ya? Entonces vamos a empezar con lo primero, lo que les decía en la anterior clase, lo que estábamos empezando, donde nos hemos quedado, es que tenemos 3 ejes, ¿no? Cuando hemos trabajado o cuando hemos aprendido a utilizar el AutoCAD en 2D, teníamos los 2 ejes, ¿no? Hemos abierto AutoCAD en la anterior clase y hemos visto que teníamos los ejes X y tenemos el eje Y, ¿no? Los 2 ejes que teníamos para trabajar en cuanto a las 2 dimensiones, ¿no? Hablando del 2D. Como aquí ya cambiamos el paradigma y le estamos aumentando un eje en el SketchUp, que es modelado 3D directamente, van a notar que tenemos ya 3 ejes en los que estamos trabajando, ¿no? El primero es el eje verde, que estaría siendo el equivalente al eje X en AutoCAD, el eje rojo, que sería el equivalente al eje y el azul, que sería el equivalente al eje Z, ¿no? Aquí en SketchUp no van a ver que haya una letra específica que sea asignada a cada eje, ¿no? Aquí más que todo nos vamos a orientar por los colores. Y más adelante, cuando estemos dibujando, vamos a ver que también esa graficación, esos colores que nos van a dar la idea de en qué eje estamos dibujando, nos van a ser muy útiles para poder interactuar y editar nuestros dibujos, ¿ya? Porque ya estamos trabajando en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, les repito, el eje X sería el equivalente del eje verde, el eje Y sería el equivalente del rojo y el azul sería el equivalente del Z, ¿no? El que nos da la profundidad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Aquí, como podrán ver en nuestra barra de primeros pasos, está seleccionada la opción de selección, ¿no? Por eso, si se fijan, está de otro colorcito, ¿no? Está resaltada, está como presionado ese botoncito, la opción de selección. Es por eso que mi cursor tiene esta misma forma, ¿no? Si se fijan, es ligeramente más pequeña, pero tiene la misma forma, porque estoy yo en modo de selección. Pero yo no tengo nada dibujado todavía en el SketchUp, ¿no? Entonces no puedo seleccionar nada aún,
¿no? Ya lo he borrado al amigo que estaba ahí a la referencia de escala, ¿no? Al monito que teníamos. Entonces voy a empezar a dibujar, ¿no? Vamos a ir describiendo primero esta barra de herramientas. Al lado de esta barra de herramientas tenemos la opción de borrar, ¿no? Entonces, si yo le doy clic a esta opción de borrar, van a ver que igualmente el cursor cambia, ¿no? Porque estoy dentro de la herramienta de borrar. De esta manera es que el SketchUp se vuelve un cacho más intuitivo en cuestión de graficación, ¿no? La curva de aprendizaje que tienen en relación al AutoCAD, por ejemplo, es mucho más rápida, ¿no? El SketchUp es mucho más rápido de aprender precisamente porque su interfaz es mucho más amigable, ¿no? Si yo selecciono el borrador para borrar algún elemento que tenga en el espacio de trabajo dibujado, mi cursor también se va a volver, ¿no? Un borradorcito. Ahora, para borrar, notarán que el cursor tiene un pequeño circulito en una esquina, ¿cierto? Entonces, si yo acerco ese circulito al elemento que quiero borrar, al objeto que quiero borrar, entonces voy a estarlo borrando. Ya eso lo vamos a ver en un momento más. La siguiente herramienta que tenemos es la de líneas, ¿no? Entonces, si yo presiono o selecciono la herramienta de líneas, van a ver que evidentemente también mi cursor se va a volver un lápiz, ¿no? Pero aquí ya empezamos a ver otro tipo de herramientas extendidas, ¿ya? Y hay dos maneras principalmente de acceder a herramientas extendidas en cuanto a las herramientas de modificación o de dibujo de SketchUp, ¿ya? Resulta que tenemos unas que son las herramientas extendidas que están acá en el icono, que son otras herramientas de dibujo. Si le damos clic acá a esta flechita que apunta hacia abajo, vamos a poder acceder a una segunda herramienta que también es una extensión de la herramienta de línea, ¿ya? Entonces, ahí la línea, verán aquí a su costado también que tenemos una letra L, ¿no? Esa es la letra que vamos a utilizar nosotros para invocar esta herramienta, para utilizar esta herramienta desde teclado, ¿ya? Una vez que terminemos de describir esta barra, les voy a mostrar un gráfico que solemos manejar casi todos los que enseñamos SketchUp al inicio, para que ustedes puedan ir memorizando dónde se encuentran los atajos por teclado, ¿no? Les había adelantado también la primera vez que hemos hecho la introducción al SketchUp, que todo esto en este caso es modificable, ¿no? Nosotros podemos asignarle el atajo que querramos a nuestros comandos, ¿no? Eso ya es un cacho más avanzado, lo vamos a ver la siguiente semana, eso, ¿ya? Pero por lo pronto tenemos los atajos nativos, ¿no? Los atajos predeterminados del SketchUp. En el caso de la línea es una L. En el caso del borrador, aquí no tiene, ¿no? Al lado su letrita, ¿no? Pero los atajos en SketchUp están condicionados por el idioma inglés, ¿no? Entonces en inglés borrar o borrador es eraser, ¿no? Eraser o erase, que sería borrar, ¿no? Entonces lo lógico es que la herramienta de borrar tenga como atajo por teclado la letra E, ¿ya? Entonces si es que de línea tenemos la L, acá vemos, aquí está, la letra L como atajo. Para borrar el atajo va a ser la letra E. De esto no tienen que preocuparse mucho porque les voy a reenviar en un momento una imagen, que es esta precisamente, de un tecladito que, como les digo, todos utilizamos cuando estamos enseñando SketchUp, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Aquí tenemos la letra E que está asignada al borrador, tenemos la letra L que está asignada a la herramienta de línea, ¿no? Estos son los atajos del SketchUp 2019, ¿no? En realidad no cambia esto. Y eso también es una característica del SketchUp, estemos en la versión en inglés o estamos en la versión en español o en alemán o en turco o en el que sea, todos los atajos son los mismos, ya los atajos predeterminados. Ya si ustedes le cambian después, ya es cosa de que ustedes se vayan acostumbrando a esos nuevos comandos, a esos nuevos atajos por teclado, ¿no? Pero predeterminado, cuando ustedes instalan el SketchUp, estos son los comandos, ¿no? Vamos a ir viendo entonces los siguientes. La siguiente herramienta que tenemos acá dentro del lápiz es la línea a mano alzada, ¿no? Esta es una línea equivalente a la que hemos visto en AutoCAD, ¿no? En AutoCAD hemos aprendido a utilizar la línea que tiene un punto de inicio y un punto de final, y es una línea recta, ¿no? Completamente recta. En cambio aquí tenemos la opción de poder utilizar también líneas o poder dibujar líneas a mano alzada. Vamos a ver eso ahora, ¿no?
Si yo presiono acá en el icono del lápiz o utilizo el atajo de la L, aquí antes también. Para utilizar atajos por teclado en SketchUp no es necesario presionar ni Enter ni espacio. Solamente presionando la letra que es el atajo ya estamos invocando la herramienta, ¿no? Esa es una diferencia con AutoCAD. Porque en AutoCAD cuando queremos invocar o cuando queremos utilizar la herramienta de línea, nosotros tenemos que escribir L y le damos Enter, ¿cierto? En SketchUp no, solamente presionan la letra L y ya estarían entrando ¿qué se llama? Al procedimiento para utilizar la herramienta de línea, ¿no? Ahora, cuando vamos a aprender a dibujar o vamos a utilizar alguna herramienta de modificación en SketchUp, vamos a ver que acá abajo en la parte inferior izquierda tenemos las instrucciones que nos salen, ¿no? En AutoCAD nos salen esas instrucciones al lado del cursor o nos salen en la parte inferior central, ¿no? En nuestra barra de comandos en AutoCAD. En cambio en SketchUp nos sale en este sector, ¿no? Y aquí nos da las mismas instrucciones que nos da el AutoCAD cuando estamos utilizándolo, ¿no? Nos dice selecciona el punto de inicio, porque estamos utilizando la herramienta de línea nada más, ¿no? Entonces necesitamos darle un punto de inicio y un punto final, ¿no? Entonces aquí vamos a darle un punto de inicio, ¿no? En el espacio, en cualquier lugar. Yo voy a decirle que aquí sea mi punto de inicio, dando un clic, igual que AutoCAD, y se me va a activar esta otra barrita, que es la longitud, ¿no? Que como podrán ver está expresada en metros, ¿no? Ahora, aquí hay que recordar también, y esto es muy importante que recordemos, las opciones que teníamos en AutoCAD como el Snap. ¿Se acuerdan del Snap? A ver, me confirman si se acuerdan del Snap, mientras yo dejo entrar a la persona que está esperando. ¿Se acuerdan del Snap? Hola, o se han ido. ¿No se acuerdan del Snap? Sí, bueno, en mi caso sí me acuerdo, arquitecto. Positivo, ¿te acuerdas, no? El Snap. Pues el Snap, ¿qué hacía el Snap? El Snap en AutoCAD nos forzaba a ciertos movimientos, ¿no? Nos forzaba el F8 también, la opción de ortogonal, ¿no? Esa opción nos forzaba a que nosotros podamos utilizar en ciertos ejes, ¿no? En el eje X, en el eje Y o en el eje Z para dibujar. Lo mismo pasaba con el Snap, ¿no? Y posteriormente lo que han visto seguramente el OSnap, el Object Snap, ¿no? Que nos da puntos de referencia para poder dibujar de una forma mucho más precisa. Lo mismo pasa acá, ¿no? Si yo le doy un punto de inicio para dibujar con la línea, ¿no? Y lo primero, ¿no? Lo primero que tenemos que aprender en relación a lo que hemos visto hoy, ¿no? En relación a los ejes. Si yo me muevo en una dirección similar o paralela a la del eje verde, van a notar que se me marca, ¿no? En el eje verde y me fuerza a dibujar en el eje verde. Si yo muevo hacia arriba el ratón, van a ver también que se vuelve azul esa línea de referencia que se me está dando y se me fuerza también a dibujar en el eje azul. Si yo me voy paralelo al eje rojo, hasta me aparecen, ¿no? unas viñetitas que dice en el eje rojo, en el eje azul, en el eje verde. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo ese ejercicio para acostumbrarnos a utilizar esta forma, que es el equivalente a utilizar el F8 en AutoCAD, ¿no? Aquí no tenemos que activar ni desactivar esa herramienta para poder utilizarla, ya viene por defecto, ¿ya? Entonces, ese ejercicio yo les voy a pedir que hagan un punto, que den el punto de inicio en una línea y vayan moviendo hasta encontrar ese eje rojo, ese eje verde o ese eje azul para poder acostumbrarse al espacio de trabajo en SketchUp. Ya eso es lo primero. Ahora yo voy a dibujar una línea en el eje verde, ¿no? En el eje verde. ¿Qué pasaba cuando en AutoCAD quería hacer yo una dimensión, ¿no? Quería darle una dimensión a esa línea. Introducía la dimensión por teclado, ¿cierto? Y podrán ver que en la parte inferior derecha, a donde sea que yo mueva, me va a decir la dimensión que estoy trazando, ¿no? Con ese segundo punto. Entonces yo le voy a decir que quiero hacer una línea en el eje verde que va a tener 10 metros de longitud, ¿no? Entonces introduzco 10 por teclado y en vez de darle el segundo punto, que sería lo lógico, doy Enter, ¿no? Entonces en ese caso, como podrán ver, ya se ha dibujado una línea con el punto de inicio que le he dado y el punto final
en relación al eje verde con los 10 metros que le he introducido por teclado, ¿ya? Entonces, al igual que nos pasaba en AutoCAD, nos da la opción de seguir el bucle, ¿no? De seguir haciendo líneas. Entonces yo voy a dibujar una línea ya también en el eje rojo, y espero que me estén siguiendo porque es muy importante que se acostumbren a utilizar estos ejes para poder tener gráficos ortogonales. Voy a dibujar una línea de 3 metros, 3 y enter, ¿no? Podemos seguir dibujando, podemos seguir, ¿no? Entonces, nuevamente en el eje verde le voy a dar los 10 metros que le he dado a la otra línea, y para cerrar directamente puedo darle clic acá en este donde me sale la viñetita de punto final. Aquí tenemos que recordar también, ¿no? Les dije que tenemos estas opciones que son parecidas al ortogonal, al snap y al object snap en AutoCAD, ¿no? En AutoCAD, cuando han aprendido a utilizar el object snap, se acordarán que en referencia a otros objetos ustedes podían dibujar utilizando como referencia puntos finales o puntos intermedios, ¿no? Entonces, si yo me acerco a esta parte final de esta línea, de la primera línea que he dibujado, y me acerco ahí, me va a forzar también a dibujar y a darle el punto en ese lugar, ¿no? En ese punto final. Y me sale evidentemente una viñetita que me dice punto final. Si yo me acercara a la parte central, al área central de esa línea, ¿no? Me fuerza también y me aparece la viñetita de punto medio, ¿no? Si yo voy al otro extremo, me va a forzar también y me va a decir punto final. Yo todavía no estoy dando el segundo clic, no solamente me estoy acercando con el cursor, y ahí vemos que también tenemos una función muy parecida a la del Object Snap, ¿no? Esto ya está preestablecido en SketchUp, ¿no? Esto no lo tenemos que activar, no tenemos que configurar, ya está preestablecido en SketchUp, ¿no? Es por eso que es mucho más fácil y mucho más amigable para usuarios de AutoCAD también ya empezar a dibujar en SketchUp, ¿no? Y una vez que se acostumbren al 3D en SketchUp, nos va a ser muchísimo más fácil interactuar con el espacio 3D en otros softwares que ya tengan metodología bajo BIM, ¿no? Bajo metodología BIM. Entonces es un paso importante que tenemos que seguir, un paso pedagógico importante que tenemos que seguir, ¿no? Entonces, si yo quiero que termine acá en este lugar y cerrar esa superficie, antes de cerrar la superficie, fíjense que las líneas son nada más como unos alambres, ¿no? Si yo lo dejo ahí, esto es como un alambre, como 3 alambres que están en el espacio, ¿no? Son 3 alambres sueltos que están unidos por estos vértices, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando yo ya quiero unir, ¿no? Voy a darle L para invocar a la línea, ¿no? Me acerco aquí y me dice punto final, entonces voy a utilizar ese punto final como el primer punto de mi línea, y voy a utilizar este otro punto final de la otra línea, de la paralela, para utilizarla como referencia. Y van a ver ahora que esta parte es la que ha hecho que en su época el SketchUp sea mucho más atrayente para nosotros los que estábamos estudiando arquitectura, ¿no? En esa época. Entonces le damos clic acá en el punto final de la otra línea, y pueden ver que ya como se ha cerrado la poligonal, esos 4 alambres, esas 4 líneas, esos 4 vectores ya se han cerrado, ya se ha liberado, ¿no? el lápiz, ya no me está diciendo, ya no me está permitiendo hacer más líneas, ¿no? Y otra cosa que tenemos que notar es que como está cerrado toda esa superficie entre las 4 líneas, entre esos 4 vectores que son esas 4 líneas, se me ha creado una superficie en el centro, ¿no? Ahí está. ¿Notan? Se ha creado una superficie. Obviamente todavía no estamos haciendo orbitar, ustedes todavía no van a poder hacer esto, los que no sepan, ¿no? Tal vez algunos ya saben utilizar SketchUp, ¿no? En un rato más vamos a aprender a mover la cámara como estoy moviendo yo, ¿ya? Lo que quiero que noten acá es que se ha creado una superficie, y esta superficie en SketchUp las superficies en SketchUp son muy importantes, ¿ya? Creando superficies es que nosotros podemos tener la génesis de cualquier modelo en 3D, ¿no? Con esta superficie yo ya puedo pintar, ya puedo extruir, ya puedo hacer un montón de cosas con esta superficie. Puedo sacar la misma superficie, puedo sacar el perímetro, ¿no? Ya son herramientas un tanto más complejas, entre comillas, porque también son facilitas de utilizar, pero son herramientas que nos van a servir más adelante para poder interactuar con el SketchUp y con otros softwares, ¿no?
Cuando no teníamos el software BIM como el Revit o el ArchiCAD, nosotros utilizábamos este tipo de herramientas para sacar cómputos métricos de una forma mucho más rápida, ¿no? Entonces sirve para eso también. Entonces, esta superficie, como podrán ver, se ha creado, pero sigue las mismas lógicas que habíamos hablado conmigo ya del hatch, ¿no? De la textura en AutoCAD. Si es que la poligonal no está completamente cerrada, nunca se les va a formar una superficie, ¿no? Puede que haya una apertura de 1/1000 de milímetro, ¿no? Y no se va a cerrar la poligonal y por ende no van a tener una superficie cerrada, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en utilizar estos puntos de referencia, el equivalente al OSNAP que tenemos acá en SketchUp en relación al AutoCAD, y además tenemos que tener mucho cuidado con cuidar esas aperturas, ¿no? Esas pequeñas aperturas donde no se nos va a formar las superficies con las que vamos a interactuar, ¿ya? Entonces, desde el principio les digo, seguramente ya se les ha recomendado al principio del año también, sean precisos, por favor, ¿no? Sean muy precisos en la graficación de sus planos. Si es que son precisos, no van a tener problemas ni con el hatch en AutoCAD ni con las superficies en SketchUp, ¿ya? Y como el flujo de trabajo que vamos a utilizar es traer los planos que estamos dibujando ahora desde AutoCAD a SketchUp, entonces tienen que ser precisos desde su graficación en AutoCAD, ¿ya? Eso también les va a traer muchas más facilidades cuando estemos a fin de año haciendo la introducción al Revit, porque ahí también si es que ustedes no son precisos, todo su cómputo métrico se les va a ir al demonio, ¿no? Y no van a tener superficies ni cantidades precisas, ¿no? Entonces desde AutoCAD, desde lo más básico que tenemos en cuanto a la graficación asistida por ordenador, tenemos que ser precisos, ¿ya? Con esa recomendación pasamos a la siguiente herramienta. La siguiente herramienta es muy parecida a la que han aprendido a utilizar también en AutoCAD, que es el arco, ¿no? Y en arcos van a poder ver que tenemos también unas opciones extendidas, ¿no? O sea, las opciones extendidas, ¿a qué se refieren en el caso de los arcos? A distintos métodos para dibujar arcos, ¿no? Después de eso tenemos acá las formas, ¿no? Aquí le llama formas. Su icono es un rectángulo, lógicamente, ¿no? Pero aquí le llama formas. Y tenemos también aquí, ahorita vamos a ver todas estas cosas, ¿ya? Tenemos las opciones para poder dibujar rectángulos rotados, círculo, polígono, todas esas opciones, ¿no? Pero primero nos vamos a saltar, ya que hemos dibujado un rectángulo con la línea, nos vamos a saltar a las modificaciones y a las herramientas de órbita, ¿no? Que nos van a servir mucho más antes que las de modificación o las de graficación para poder interactuar con nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Vamos a regresar en un momento más a las otras herramientas, ¿ya? Entonces, vamos a saltar aquí un ratito, ya vamos a saltar a orbitar, panear y hacer zoom, ¿ya? Son herramientas muy parecidas a las de AutoCAD, ¿ya? La primera herramienta que tenemos acá para interactuar con nuestro espacio de trabajo, con la cámara que utilizamos para ver nuestro espacio de trabajo, es esta, la de orbitar, ¿ya? Tenemos dos opciones para utilizar esta herramienta de orbitar. La primera opción es darle clic al icono, ¿no? Podrán ver también que el cursor ha cambiado, ¿no? al icono de orbitar. Entonces, cuando yo utilizo la opción del botón o el icono de orbitar, haciendo el movimiento, dándole clic al botón izquierdo, mejor dicho, del mouse, es que sin soltar voy a poder hacer yo la operación de orbitar, ¿no? Puedo girar la cámara, ¿no? No estamos girando el objeto, estamos girando la cámara, ¿no? Estamos orbitando alrededor de nuestro dibujo, ¿no? Podemos ver hacia abajo, podemos ver a los costados. Eso es un tema de práctica nada más. Si ustedes practican bastante con estas herramientas, ya se les va a hacer mucho más fácil, al igual que cuando han aprendido AutoCAD, ¿ya? Esa es la primera, ¿no? Ahora, pero para salir de cualquiera de esas opciones y irnos a la básica, que es aquí, seleccionar, nos vamos a ¿qué? Aquí dice espacio, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos salir de cualquier herramienta en la que estemos, aquí no es presionando escape, porque en AutoCAD para dejar cualquier herramienta que hayamos invocado o que estemos utilizando, utilizábamos el escape, ¿cierto? Aquí si presionan escape no va a pasar nada, ¿no? Entonces, el equivalente para salir del flujo de alguna herramienta que estemos utilizando
va a ser la barra espaciadora. Si yo presiono la barra espaciadora, ¿no?, voy a volver a poder seleccionar, ¿no? Entonces ese es el estado básico en el que tenemos que trabajar en SketchUp, ¿no?, con seleccionar básicamente, ¿no? Ahora, la otra manera de poder utilizar la herramienta de orbitar es con la ruedita, ¿no?, con el scroll del mouse, ¿no? Entonces podemos presionar el scroll y ven que si yo no suelto el scroll, está seleccionada la herramienta de orbitar y el cursor también se ha vuelto o ha tomado la forma, ¿no?, de orbitar. Pero si yo suelto la ruedita, el scroll, va a volver a seleccionar, ¿no? Entonces esa es la otra manera de poder utilizar orbitar, es la que yo utilizo, ¿no?, porque es mucho más fácil, no tengo que estar entrando, saliendo del botón, ¿no? Así que presionando la ruedita del ratón puedo ir orbitando también, ¿no? Si suelto la ruedita del ratón, voy a dejar la herramienta de orbitar, ¿no? Esas son las dos maneras en las que yo puedo utilizar orbitar, ¿ya? Otra, si se acuerdan, en AutoCAD teníamos una herramienta que se llamaba paneo, ¿no? Y las mecánicas de trabajo que tenía la herramienta paneo o la manito en AutoCAD eran las mismas que hemos explicado ahorita para orbitar, ¿no?, presionando el ratón y moviendo la manito de esta manera, ¿no? En este caso tenemos otras mecánicas de trabajo para la herramienta de paneo, y es la de seleccionar el icono, seleccionamos la herramienta y con el botón izquierdo del ratón hago un clic y sin soltar puedo ir moviendo, ¿no? Aquí, como el entorno es netamente en 3D, es que se hace ese cambio, ¿no? Para poder orbitar es presionando el botoncito, el scroll, y aquí tenemos que invocar la herramienta, ¿no? La primera forma de invocar la herramienta del paneo es con el icono, ¿no?, acá, y interactuando con el botón izquierdo. Presiono seleccionar, ¿no?, la barra espaciadora para salir de la herramienta de paneo. La otra manera es invocando a la herramienta con su atajo de teclado, ¿no? Acá hemos visto, a ver, ¿dónde está?, ¿no?, la letra H. ¿Por qué H? Porque en inglés H, o sea, hand, mano, empieza con H, ¿no? Entonces, el atajo de teclado para poder acceder a el paneo o desplazar en SketchUp va a ser la letra H, ¿no? Si yo regreso al SketchUp y presiono la letra H, automáticamente voy a estar dentro de la herramienta de desplazar o del paneo, ¿no? Entonces, igualmente, con el botón izquierdo del mouse hago un clic, puedo mover donde sea, suelto, pero sigo dentro de la herramienta, ¿no? Para salir tengo que presionar el espacio, ¿no? Y voy a salir de la herramienta y estoy nuevamente en seleccionar. Esa es la segunda herramienta que nos sirve para poder interactuar con nuestro espacio de trabajo. La tercera, ¿ya?, es la lupita, el zoom, ¿no?, que aleja o acerca la vista de nuestra cámara, porque imagínense que esta es una cámara con la que estamos visualizando nuestro espacio de trabajo, igual que en el celular, ¿no? Ustedes le dan zoom para las fotos, zoom in, zoom out, ¿no?, zoom hacia adentro, para acercar y para alejar. Es lo mismo que hemos aprendido seguramente al principio de año en AutoCAD, ¿no? En AutoCAD utilizamos la herramienta de zoom también, ¿no? Y la herramienta de zoom nos sirve ¿cómo? Nos sirve haciendo girar la ruedita por un lado, o también utilizando la herramienta, ¿no? En AutoCAD se llama paneo. Aquí tenemos la manito, ¿no?, desplazar. No, perdón, la lupita, que es con Z también. Si nos vamos acá a nuestra lista de atajos por teclado de SketchUp, podemos ver que la letra Z nos va a invocar la herramienta del zoom también, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a SketchUp, podríamos escoger esta herramienta del zoom, dándole clic al botón, ¿no?, con el botón izquierdo nuevamente, ¿no? Si yo muevo hacia la izquierda, en este caso, se me va a alejar. Si yo muevo hacia la derecha el ratón, se me va a acercar, ¿no?, sin soltar, ¿no? Presiono una vez y sin soltar muevo el ratón. Me acerco aquí nuevamente, presiono una vez y sin soltar muevo hacia un costado para alejar, ¿no?, hacia la izquierda. Hacia la derecha voy a mover para acercar, ¿no? Entonces le doy un clic acá afuera
Y para acercar, muevo hacia la derecha sin soltar el ratón, ¿no? Puede ser también para acercar es hacia arriba y para alejar es hacia abajo, ¿no? Entonces acuérdense de eso. Si están utilizando por icono el zoom, hacia arriba y hacia la derecha es para acercar, hacia abajo y hacia la izquierda es para alejar, ¿ya? Pero la forma mucho más fácil de utilizar la herramienta del zoom es pues con la ruedita del ratón, ¿no? Ahora aquí también les había explicado en la anterior clase, si nosotros utilizamos la ruedita del ratón, tenemos que acercarnos a un objeto en específico donde nosotros querramos acercar o alejarnos de ese objeto, ¿no? Entonces, si yo me acerco aquí a esta superficie y muevo la ruedita hacia adelante, se me va a acercar en función de ese objeto, y ese objeto es una superficie, ¿no? Si yo hago la ruedita hacia atrás en relación de este objeto, pueden ver que en relación de ese objeto se me va alejando también, ¿no? Esa es la forma más fácil de utilizar el zoom, ¿no? Pero acuérdense que el zoom aquí en SketchUp siempre es en relación de un objeto, ¿no? Si yo poso mi cursor sobre un objeto, puedo dar el zoom y puedo dar el zoom out para no perderme, ¿no? Si yo le doy el zoom donde sea, me voy a perder, pues, ¿no? Y no voy a saber dónde estoy. Y este es un espacio de trabajo en 3D, ¿no? Entonces va a ser un poco más complicado que me encuentre. Pero hay una opción que es específicamente la siguiente que vamos a aprender a utilizar, es que el zoom, ver el modelo centrado, ¿no? Si se acuerdan, en AutoCAD teníamos una herramienta o tenemos una herramienta que se llama Zoom Extends, ¿no ve? Zoom para ver todo lo que está dibujado, ¿no? Entonces esto, si es que alguna vez se pierden así porque no tenían práctica utilizando la herramienta de zoom o el paneo y quieren saber dónde están los dibujos que ustedes han realizado, tienen que presionar este botón, ¿no? Es el ver modelo centrado. Dice aquí en su descripción que acerca o aleja la vista de la cámara para mostrar todo el modelo, y con todo el modelo se refiere a todo lo que hemos dibujado, ¿ya? Entonces si yo le doy clic ahí, me va a mostrar todo lo que he dibujado, ¿no? Centrado en la cámara que estamos utilizando para ver nuestro espacio de trabajo, ¿ya? Ahora hay otra opción por teclado para poder hacer esto, que ya es un poco más, no digamos compleja, pero sí requiere de más dedos, ¿no? Para poder utilizar, ¿no? Aquí no está eso. Lo que tenemos que hacer es presionar Control, presionar Shift y E, ¿no? Es lo mismo, eso es que nos va a mostrar todo, ¿no? Si nos vamos ahí, Control Shift E, me va a mostrar todo. Si yo me pierdo nuevamente, a ver, voy a mover esto, voy a hacer un zoom ahí perdido, no sé dónde estoy, no sé dónde está el modelo que estoy dibujando. Si yo presiono Control Shift al mismo tiempo y sin soltar le doy clic a la E, me va a mostrar nuevamente. Ese es el atajo por teclado para esta herramienta, ¿no? Es hasta acostumbrarse a la combinación de teclas, ¿ya? Entonces vayan practicando, por favor, estas 4 herramientitas, vayan practicándolas porque es muy importante que se acostumbren a esto para poder interactuar con la cámara 3D del SketchUp, y además para poder acostumbrarse al entorno 3D de otros software también, porque tienen herramientas muy parecidas, ¿ya? Para orbitar. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta para que podamos pasar a modificar? ¿Me están escuchando bien, no? Pues que también está entrecortado para algunos. Bueno, si no hay dudas hasta aquí, debe estar muy facilito, ¿ya? Entonces tenemos ese rectángulo. Les había dicho que tenemos, que cuando se cierra una superficie, una poligonal en SketchUp, automáticamente en el interior de esa poligonal nos va a crear una superficie, ¿no? Y yo puedo hacer muchas cosas con esa superficie, ¿ok? Entonces, primero vamos a entrar a las herramientas de modificación, que son muy parecidas, les repito, a las herramientas que utilizábamos en AutoCAD, ¿ya? Son virtualmente las mismas. La primera herramienta de modificación que tenemos acá, al lado de las de dibujo, estas 1, 2, 3, 4, 5, estas primeras 5 son las de dibujo, ¿no? Al lado de esas, la sexta ya es la primera, que es de modificación, ¿no? Tenemos empujar y tirar, que es la que les había dicho que es la
herramienta que en su época nos ha volado la cabeza a todos en lo que respecta a la velocidad que podíamos tener generando modelos 3D, ¿no? Porque les recuerdo que les he comentado que cuando yo estaba estudiando, o era el 3D Max o era el AutoCAD lo que utilizábamos, ¿no? Para graficar y sus mecánicas de trabajo son mucho más complejas. Entonces esta herramienta nos ha entusiasmado bastante a nosotros cuando estábamos estudiando. Lógicamente después ha aparecido el Architectural Desktop, ha aparecido el Revit, ¿no? Que ya nos hace el trabajo un poco más ligero, ¿no? Pero en su época esta herramienta ha sido muy importante para el avance histórico, ¿no? del modelado en 3D. Esta herramienta que es empujar y tirar, que así se llama, push-pull, tiene un equivalente en AutoCAD, pero nuevamente, como les digo, las mecánicas de trabajo en AutoCAD son un poco más largas, ¿no? Aquí es presionar un botón y punto. Tiene un equivalente en AutoCAD que se llama extruir. Igual en el 3D Max existe una herramienta que se llama extruir. ¿Ya? Entonces es el equivalente, solamente que es mucho más complejo manejar esta herramienta en los otros softwares, ¿no? Cuando estemos viendo modelado de masas en Revit, van a ver que también está la herramienta de extruir y es muy parecida a esta, ¿no? En Revit ya está mucho más amigable el entorno de trabajo, en AutoCAD todavía es un poco más rudimentario este procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este push-pull? Les he mostrado un videíto en la clase introductoria sobre cómo funciona esta herramienta de push-pull o empujar y tirar, ¿no? Resulta que esta herramienta interactúa directamente con superficies, ¿ya? Con superficies que se hayan creado dentro de poligonales, ¿ya? Entonces, si yo escojo esta herramienta de empujar, tirar, no está seleccionada, su atajo por teclado es la letra P, ¿no? Podemos ver acá que la P tiene ese iconito, ¿no? De push-pull, en inglés está, ¿no? Push-pull se llama esta herramienta en inglés. Entonces, lógicamente, su atajo por teclado es la letra P. Entonces, si yo presiono la letra P o presiono el icono acá, voy a invocar esta herramienta. Y si me acerco a cualquier superficie, en este caso esta, van a notar que es susceptible de selección, ¿no? Cuando cambia a esa trama punteada, es susceptible de selección, ¿no? Entonces puedo interactuar con esa superficie. Así que si yo le doy un clic a esa superficie, me acerco a la superficie y le doy un clic, y muevo el ratón hacia arriba o hacia abajo, miren, me crea ya un volumen, que en este caso es un prisma rectangular, ¿cierto? Porque es un rectángulo, ¿no? El que hemos dibujado. Entonces, si yo voy a empujar, dándole un clic nada más, a ver, nuevamente vamos a hacer esto. Presiono la letra P, ¿no? Le doy un clic nada más a la superficie, me acerco a la superficie y le doy un clic. Y antes de dar el segundo clic, o de introducir la distancia que quiero darle a ese volumen que estoy creando, puedo mover hacia arriba, o puedo mover hacia abajo, ¿no ve? Y puedo tener también ese crecimiento en cuanto a volumen, ¿no? Por eso es importante el eje Z en estos primeros pasos que estamos dando. El eje Z es el que nos da la posibilidad de poder interactuar en 3 dimensiones, ¿no? Ya estamos saltando al modelado en 3D. Entonces, si yo quiero darle una dimensión específica, igual que en AutoCAD, ¿no? Introduzco la dimensión por teclado. En este caso le vamos a decir que quiero que tenga 2 metros de altitud, ¿ya? De volumen este prisma rectangular. Entonces le voy a dar 2 y Enter, ¿no? Entonces podrán ver, si nos alejamos un poquito con la ruedita, con el scroll, que se me ha creado pues un prisma rectangular en función de esa base que tenía, que era un rectángulo, ¿no? Es así de fácil. Y con la siguiente herramienta que vamos a aprender se nos va a abrir muchas más posibilidades para ir dibujando en 3D, ¿no? La siguiente herramienta, vamos a volver al push-pull en un momentito más, pero primero vamos a ver esta, la equidistancia, la siguiente herramienta de modificación que tenemos disponible en nuestra barra de primeros pasos de SketchUp. ¿Ya? La equidistancia, ¿a qué se refiere? En AutoCAD ustedes lo han conocido como offset, ¿no? Es lo mismo, el offset es lo mismo que la equidistancia. Si hay alguno que haya utilizado AutoCAD en español, en español se llama equidistancia, no el offset.
Entonces, como estamos manejando aquí también, bueno, como yo tengo instalado el SketchUp en español, que no, que les repito, no varían los atajos, él es el equivalente a la herramienta de offset que teníamos en AutoCAD, con la diferencia de que esta distancia también, esta equidistancia o este offset o este botón le sirve también con superficies, ¿ya? Entonces, si nosotros presionamos este botón o nos vamos a el atajo, ¿cuál es el atajo? ¿No? F. F es el atajo de este por teclado de la equidistancia, ¿no? O del offset, le vamos a llamar offset o equidistancia. Entonces, si yo presiono el botón aquí de equidistancia o en su defecto presiono la letra F, van a notar que el cursor no ha cambiado de selección, ¿no? Sigue siendo la flechita de selección, pero a su lado tenemos dos arquitos que nos dan la idea de que estamos utilizando la herramienta de equidistancia, ¿no? Porque esos dos arquitos están a una misma distancia, son paralelos, ¿no? Guardan una equidistancia en su recorrido. Entonces, si nosotros nos acercamos a una superficie, cualquiera de estas, ¿no? Ya tenemos ¿cuántas superficies? 6 superficies tenemos, ¿no? En este prisma rectangular. Si nos acercamos a esta, nuevamente les repito, cuando se cambia el color de esa superficie a esa textura punteada, es susceptible de modificación con la herramienta que hemos escogido, en este caso equidistancia, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic acá, dentro de esa superficie, le doy un clic y muevo, van a poder ver que se está creando otra geometría equidistante de la geometría que acogía a esa superficie, ¿no? Esta superficie que está acá está delimitada por un rectángulo, ¿no? Esta superficie de acá también está delimitada por otro rectángulo y esta también, y las 6 caras de este prisma rectangular están delimitadas por 4 líneas, ¿no? Que es un rectángulo, por eso se llama prisma rectangular. Entonces, si yo escojo la opción de equidistancia, voy a interactuar con la superficie que yo necesite interactuar, ¿no? En este caso va a ser con esta, o puede ser con esto, con esto. Vamos a hacer ejemplos más adelante sobre esto, ¿ya? Entonces, sobre la superficie que yo quiera interactuar, si le doy clic, un solo clic, y la muevo hacia adentro o hacia afuera también puede ser, voy a poder generar una geometría equidistante a la geometría que delimita esa superficie, ¿no? Como podrán ver aquí abajo en la parte inferior derecha, me está dando un aproximado de cuánto estoy moviendo, ¿no? Cuál es la distancia de equidistancia, valga la redundancia, de esa poligonal. Entonces, aquí dice punto 58, le daremos 60. Una vez que ya estemos trabajando en SketchUp, nos vamos a dar cuenta también de que hay una diferencia cuando yo introduzco dimensiones, ¿no? O distancias en SketchUp. Cuando quiero utilizar decimales, o sea, en este caso 0.60, en AutoCAD utilizábamos el punto para diferenciar enteros de decimales, ¿cierto? En este caso vamos a utilizar la coma en SketchUp. También se puede cambiar más adelante, pero es bueno que ustedes aprendan cómo viene con sus opciones nativas, ¿no? Más adelante podemos cambiar ese punto por esa coma por un punto, ¿no? Para que se parezca más a las opciones que teníamos en AutoCAD, ¿no? Pero por el momento, o sea, las opciones nativas, las opciones predeterminadas, siempre van a ser con coma, ¿no? Entonces en SketchUp, pues acuérdense, para separar los enteros de los decimales utilizamos la coma. Entonces en este caso vamos a escribir 0,6, que son 60 centímetros, ¿no? Le doy Enter y me va a generar esa nueva poligonal, ¿no? Ahora, aquí tenemos que ir viendo las diferencias estéticas también que tienen esto. Noten que las líneas que están acá afuera, que nos delimitan a nuestra volumetría, son más gruesas que las líneas que están aquí adentro, ¿no? Cuando esas líneas son más delgadas, cuando estamos trabajando con superficies y con equidistancias o con división de superficies en SketchUp, nos dividen la superficie. Si yo me acerco acá y selecciono esta superficie, van a ver que me está seleccionando solamente la superficie delimitada por esas dos poligonales, ¿no? Si yo selecciono esta de adentro, me va a seleccionar solamente esa superficie. Entonces, esto me da posibilidades, me da bastantes posibilidades para poder modelar en SketchUp, ¿no? ¿Por qué? Regresando a la herramienta de push-pull, ¿no? De empujar y tirar.
Si yo selecciono eso, presiono la letra P, me acerco acá a esta superficie, ya es una superficie independiente de la interior, ¿no? Ya son dos superficies separadas. ¿Y cuál es cómo sé yo que están separadas? Además de que son superficies ya que se van a seleccionar de forma independiente. Es ese valor que tiene la línea, ¿no? El valor de la línea exterior es más gruesa, ¿notan? Y la línea que me está separando las superficies con la herramienta de equidistancia es un poquito más delgada, ¿no? Es un tanto más entrenar la vista. Yo sé que ahorita los que están aprendiendo recién SketchUp les parece todo igual, ¿no? Pero a medida de que vayan avanzando y vayan practicando, se van a dar cuenta de que los grosores de las líneas, el valor de las líneas, del grosor de las líneas, es pues distinto, ¿no? Y eso me da las pautas visuales para que yo pueda ir interactuando con una u otra superficie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo selecciono aquí push, pull, empujar, tirar, ¿no? E interactúo con esa superficie que está acá en el centro, le doy un clic y muevo hacia abajo, pueden ver que ya estoy generando una volumetría más compleja, ¿no? Aquí voy a poner 0,6 enter y he generado una urnita, ¿no? Una urnita separada ¿no? Entonces la interacción que vamos a generar con estas superficies ya separadas nos da un montón de posibilidades desde el punto de vista del modelado 3D, ¿no? Del diseño 3D. Entonces yo también podría utilizar la equidistancia, ¿no? Esta equidistancia en las otras caras, ¿no? Incluso podría utilizar la equidistancia en esta cara interior, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy una equidistancia, ¿no? Bueno, con esto vamos a repasar el procedimiento. Para equidistancia, yo les repito, ¿no? Es presionando el botón o dándole clic a la letra F, ¿no? Entonces podríamos darle un clic a la letra F, estoy dentro de la herramienta de equidistancia, me acerco a esta superficie, doy un solo clic y muevo hacia adentro, ¿no? Le puedo dar nuevamente una equidistancia de 60 centímetros. No se olviden que para separar enteros de decimales en SketchUp es con la coma por defecto, ¿no? Entonces 0,6 enter. Tengo ya otra equidistancia y pueden ver que aquí ya tengo esta superficie, esta. Tengo un montón de superficies con las que puedo interactuar con la herramienta de push y pull, ¿no? Entonces vamos a escoger nuevamente esta y de igual manera esta superficie la puedo llevar hacia arriba ya también, ¿no? Puedo utilizar también las dimensiones, las longitudes que les decía, o también puedo utilizar para las alturas el equivalente del snap que tenemos, ¿no? Las referencias de objetos. Si yo me acerco acá al punto medio de esa volumetría que está un poco más arriba, también me puede servir como referencia de altura, ¿no? Entonces si yo le doy clic ahí, tengo ya esa volumetría que va a estar a la misma altura de la otra, ¿cierto? Es cosa de ir nada más practicando con esto, ir experimentando con esto. Ahora, todos estos procedimientos que estamos haciendo acá nos sirven como entrenamiento para poder ya dibujar más adelante y ser mucho más experimentados en la graficación de masas conceptuales y de masas en Revit, ¿no? Que es el flujo que vamos a seguir casi a fin de año, ¿no? Entonces practiquen por favor en SketchUp y va a ser mucho más fácil para ustedes utilizar las herramientas de modelado dentro de las masas o las masas conceptuales, ¿no? Eso. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que repita algún procedimiento que haya realizado ahora para que no nos perdamos en el camino? ¿Está todo correcto? Ya. Entonces, vamos a pasar a la siguiente herramienta. Aquí en SketchUp, la siguiente herramienta que tenemos es la de mover, ¿no? Tenemos también la misma herramienta en equivalente en AutoCAD, ¿no? Que es mover. Cuando movemos, aquí sí coincide el nombre o el atajo, mejor dicho, de la herramienta mover. Si nos vamos aquí a la letra M en el teclado, tenemos la herramienta, ¿no? Asignada de mover. Entonces funciona de la misma manera que en AutoCAD. Escojo la herramienta, me dice utiliza la herramienta seleccionar o elige un objeto para mover o rotar, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer, si estoy hablando de un volumen y no estoy hablando de un objeto en específico, primero tengo que seleccionar
igual que en AutoCAD, es el mismo procedimiento para seleccionar, ¿no? Por eso estamos avanzando un poquito más rápido, ¿no? Porque se supone que ustedes ya saben hacer todas estas cosas, ¿no? Seleccionar es un comando muy básico. Pues seleccionamos todo esto completo y podemos utilizar la herramienta de mover, ¿no? Ya sea dándole clic acá o presionando la letra M. Si yo selecciono la letra M, pueden ver que el cursorcito se ha cambiado, ¿no? Ahora lleva el icono, ha asumido el icono de mover. Entonces, si yo le doy clic en algún punto, puede ser este punto final de referencia, un clic, puedo moverlo ya sea en los ejes, ¿no? Si se fijan, para mover también está importante esto, ¿no? Dice que usted se está moviendo en el eje verde, se está moviendo en el eje rojo, ¿no? A este o a este otro lado, o se está moviendo en el eje azul, ¿cierto? Me fuerza. Es bien importante que aprendamos a utilizar estos movimientos en ejes o esos movimientos forzados hacia los ejes, porque nos van a servir bastante para que seamos precisos también con nuestros dibujos, ¿no? Con nuestros modelos 3D. Entonces, como podrán ver también aquí, puedo darle también una distancia de movimiento, igual que hacíamos en AutoCAD, es el mismo procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero moverlo en el eje azul, o sea, hacia arriba o hacia abajo, en el eje Z, quiero moverle 6 metros, ¿no? Le doy 6 y le doy Enter. Entonces ya me ha movido esos 6 metros, ¿no? Aquí empezamos con algo que vamos a verlo mucho más veces repetido en las otras herramientas que vamos a ver más adelante, que es la otra cara de las herramientas extendidas, ¿no? Cuando utilizamos mover, cuando utilizamos rotar o escalar, ¿no? Las herramientas de modificación, a excepción, ¿no? De las primeras, que son la de equidistancia y la de empujar o tirar, tenemos las opciones extendidas para poder multiplicar varias veces un solo objeto, ¿no? O sea, crear una copia con ese movimiento, ¿no? Si yo lo he movido 6 metros hacia arriba, podría hacer que el objeto original se quede donde está, pero me creo una copia a 6 metros en el eje Z, ¿no? Entonces, sigo el mismo procedimiento, ¿no? Selecciono el objeto, le digo que me mueva, ¿no ve? Pero antes de decirle cómo quiero que me mueva, en qué dirección quiero que me mueva este objeto, yo presiono la tecla Control. Si yo presiono la tecla Control, cuando ya tengo activada la herramienta de mover, van a ver que aparece un más, ¿no? Un signo de más a su lado. Entonces, aquí recién yo voy a agarrar, voy a seleccionar, le digo desde este punto, quiero mover en el eje Z 6 metros, pero noten que como tengo el control activado, puedo darle la distancia 6 metros, Enter, y me crea una copia, ¿no? Tenemos el objeto original en la parte de abajo, he movido en el eje Z 6 metros, es el mismo procedimiento para mover, pero como he presionado el control, me crea una copia, ¿no? Ahora, puedo hacer lo mismo acá. Selecciono esta otra, ¿no? He seleccionado todos esos objetos, le doy mover, control, ¿no? Presiono control solo una vez y me va a aparecer ese más al lado, ¿no? del cursor. Entonces puedo darle clic acá y mover en el eje verde ya también 12 metros y le doy Enter. Me ha creado una copia ya también en el eje verde a 12 metros, ¿no? Y esto tiene una posibilidad más, ¿no? Para hacer este movimiento. Hasta aquí quiero que me digan y quiero que alguien me saque de la duda de que si están entendiendo hasta aquí, porque esto se va a poner un pelín más complejo, pero van a ver que vale la pena. Me confirman, por favor, que están entendiendo todo lo que les estoy explicando hasta ahorita. Sí, Jessica dice sí. Ya. Voy a tomarle la palabra a Jessica. Entonces, ¿están entendiendo? Vamos. Se puede hacer todavía más cosas con esta misma opción extendida. Se van a ir dando cuenta a partir de ahora de que con una misma herramienta en SketchUp podemos hacer muchas cosas, ¿no? En este caso hemos generado una sola copia, ¿no? Que sería el equivalente en AutoCAD a utilizar la herramienta de copiar con punto de origen, ¿no? Copiar, ¿no? La CO. Pero ¿qué pasa
cuando yo quiero utilizar una herramienta extendida para copiar varias veces a la misma distancia, ¿no? Vamos a hacer eso. Selecciono esta, la que es de origen, con la que he partido, y le digo mover, ¿no? Le digo mover, presiono la tecla control, le digo que me mueva los 12 metros mismos que hemos movido hace un momento en el eje verde, en el eje que estamos utilizando, 12, enter, y antes de hacer nada, yo voy a decirle por 4, ¿no? Y me ha creado 4 copias más. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿ya? Primero selecciono, ¿no? el objeto. Ahí está, ¿no? Estoy seleccionando la volumetría con la que quiero copiar, ¿no? Le damos mover. Inicialmente solo me movería esa volumetría, ¿no? Pero si yo presiono la letra control, estoy abriendo ese abanico de opciones extendidas, ¿no? de la herramienta mover. Lo mismo va a pasar con rotar, pero ya no nos va a dar tiempo de ver eso. Terminaremos hoy con mover. Con que entiendan esto, yo me quedo feliz el día de hoy, ¿no? Entonces ya estamos dentro de la herramienta mover, y fíjense que al lado del cursor también tenemos el signo de más, ¿no? O sea, estamos dentro de las opciones extendidas de la herramienta mover. Yo le digo que mover igual, un clic, quiero moverle 12 metros igual en el rojo le movemos, para no hacer lo mismo, ¿no? En el rojo. Aquí le voy a decir que quiero que mueva, que me haga una copia a cuántos metros, a 5 o a 6 metros. Me ha creado una copia a 6 metros, ¿no? En el eje rojo. Pero antes de decirle nada, porque sigue apareciéndome la distancia, ¿no? Ahí todavía no estoy saliendo de la herramienta mover. Fíjense que el cursor sigue con la forma de mover. Entonces yo le digo por 5. Y me va a crear 5 copias, cada una a 6 metros de la anterior, ¿no? Si nos fijamos ahí, me ha ido copiando esas figuras, ¿no? Lo mismo va a pasar aquí. Si yo le digo mover, aquí lo vamos a ver un poco más en todo su esplendor, ¿no? Mover. Presiono control para que me aparezca el más. Ya. Vamos y le decimos 6 metros a ese lado en el eje rojo, y queremos que se repita ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos repetido aquí? 5 veces, ¿no? Entonces por 5. ¿No ve? Ese ya es un equivalente al array lineal que podíamos hacer en AutoCAD, ¿se acuerdan? Cuando han aprendido a utilizar parámetros radiales, lineales y de matriz con el polar en AutoCAD, o mejor dicho, con el array en polar, es lo mismo que podemos hacer aquí. Es el mismo procedimiento que podemos realizar con la herramienta de mover, ¿no? Y hay una más, que con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Aquí hemos dicho que se mueva el objeto a 6 metros y nos cree copias cada 6 metros, ¿eh? Pero ¿qué pasa si yo tengo un objeto, tengo una distancia total, que es lo que pasaba también con el array lineal, ¿no? Teníamos una distancia total y queríamos crear una cantidad específica de objetos en el medio de copiar, ¿no? A ver, vamos a hacer eso yéndonos para atrás. Ahí está, solo con esto, para que se entienda mejor nada más, ¿ya? Entonces, yo hago lo mismo, selecciono la volumetría o el objeto, lo que fuera, mover, ¿no? M, control, ¿no? Control para activar las opciones extendidas, ¿no? Con las opciones extendidas lo primero que hacemos es crear una copia, ¿no? Solo una copia, en primera instancia. Entonces yo le digo que se mueva en el eje rojo y que se mueva, no sé, 50 metros. 50, enter. A ver, se ha movido, me ha creado una copia a 50 metros en el eje negativo rojo, ¿no? Bueno, en este caso positivo, en el positivo rojo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si quiero crear, o sea, no quiero darle la distancia entre objeto y objeto, sino quiero crear una cantidad definida de objetos en el medio, pero me da flojera calcular, digamos. No sé, lo primero que se me ocurre. En este caso, en vez de poner por la cantidad, voy a poner dividido entre la cantidad, ¿no? Entonces pongo dividido, van a ver, barra de división, dividido entre, no sé, 5, y le doy enter. Entonces, en todo ese trayecto que habíamos creado con la primera copia, me va a crear 5 más, ¿no? O sea, tenemos 5 tomando en cuenta esa copia que ya habíamos creado, ¿no? En total 6.
Vamos a repetir este procedimiento, ¿no? Para que quede bien comprendido. Selecciono la volumetría, ¿no? Mover. Con control activo las opciones extendidas, ¿no? Muevo en un eje, en este caso lo moveremos en el eje azul, ahí, hacia arriba, ¿no? Le voy a decir que se mueva 25 metros hacia arriba, para que no se me salga de la cámara, ¿no? 25, ahí está. Entonces, en ese espacio que tengo entre el original y la copia, quiero que se creen 3 más, ¿no? Entonces, si son esas 3 copias más la primera copia, ¿cuántas son? 4, ¿no? Entonces le pongo dividido entre 4, ¿cierto? Enter, y me va a crear esas copias. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Positivo? ¿Está comprendido esto? Me confirman, por favor, que no se están durmiendo o que no se han ido a comer. Sí, aquí. Positivo. Listo, Samia. Gracias. Entonces, estas herramientas, como podrán ver, con una sola herramientita se nos abre un abanico enorme de posibilidades para poder ir modelando o copiando o haciendo alguna cosa en nuestros modelos 3D, ¿no? Y con esto vamos a terminar, demasiado por el día de hoy. Ya no nos da el tiempo para poder hacer rotar, porque rotar tiene también sus herramientas extendidas, y nos vamos a quedar hasta las 4:30, ¿no? No quiero perjudicarles en su siguiente clase. Así que hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Como les había dicho también al principio, voy a dejar de grabar porque esto ya no es de la clase.